usted un hombre lobo? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está usted? Pues bien, por lo menos tengo el bueno en el apellido. Algo es. Porque con la propaganda que te hacemos nosotros fatal, sí, ¿eh? Sí. No, que va, yo me siento muy cómodo, ¿eh? No os preocupéis. Estás en tu salsa. Sí. Oye, vas a hablarnos de una historia muy desconocida y que tiene que ver con piratas. Sí, porque hemos cambiado de tema. Sí, hemos cambiado de tema porque de repente... hemos dejado a los hombres lobos para otro día. La tormenta le ha evocado. Sí. Bueno, de todas formas sabéis que esto es como en televisión. Es decir, vamos a cebar para otra semana. Vale. Y en otra semana hablaremos de ese ejército de soldados lobo inmortales que suena como a película serie Z, pero que de verdad tiene mucho que ver con historias reales, quiero decir, historia de la historia, es decir, de los libros de historia. De hace 2000 años, cuando en una zona muy determinada de Europa se reunían y se hacían una serie de rituales para alcanzar la inmortalidad. La forma de alcanzarla era bastante peculiar. Es decir, pero eso ya lo dejamos para otro día. Sí. Ahí, déjalo. Claro, déjalo ahí. Si sobrevivías es que ya no te quedaba más remedio que ser inmortal. Ahí lo vamos a dejar. Vale. ¿Y de qué nos vas a hablar? ¿Cuál es esta historia que te ha venido a la mente? Pues es que venía para acá y claro, la tormenta... A mí las tormentas me encantan. Hombre, claro, no te va a gustar un día soleado en la playa. Especialmente, es decir, desde que era muy pequeñito, un poco como ese conde Draco de Barrio Sésamo que empezaba a contar un trueno, dos truenos, bueno, pues a mí me pasaba algo parecido, ¿no? A mí me encantaba. Y me siguen gustando, porque son muy evocadoras, ¿no? Y sobre todo cuando además te metes en un ámbito en el que vamos a entrar ya dentro de muy poquito tiempo, que es el entorno, pues, veraniego, en el que mucha gente acude a las playas, en el que el horizonte marino, ¿no? Se atisba lontananza, en fin, pues eso, ¿no? Y si hay un colectivo especialmente supersticioso, ese es el de los marineros. Imaginad lo que tiene que ser pasar meses y meses exclusivamente rodeado de aguas. Yo entiendo que hay que tener la cabeza muy bien amueblada, la mente muy fría para aguantar eso. Es decir, no ves tierra en ningún momento, no hay referencia visual de un punto al que llegues. Debe de ser tremendo. Y esto evidentemente a lo largo de los siglos lo que ha hecho es generar un caldo de cultivo idóneo para que surjan supersticiones, o para muchos marineros, lo que son auténticas certezas, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de barcos fantasma, yo creo que a la mente nos viene el célebre holandés errante, ¿no? Ese barco que de una forma u otra aparece y que si se te aparece ten cuidado, porque a partir de ahí la maldición se te agarra y te vas a las profundidades y además pasas a formar parte de la tripulación de ese barco completamente lleno de espectros. Si hablamos de otras supersticiones, que para ellos, vuelvo a repetir, son reales, como por ejemplo el fuego de San Telmo, ¿no? Una suerte de fuegos fatuos que van anunciando la llegada de, bueno, pues un momento no especialmente bondadoso, ¿no? Pero estas supersticiones todavía siguen vigentes siguen vigentes, de hoy. Siguen vigentes. Tú hablas con marineros de los de verdad, los lobos de mar, ¿no? Que se llaman, y efectivamente todavía hay mucho miedo a ciertas historias. No te voy a decir al Kraken porque eso ya está más que superado. Ya nadie cree en la existencia de un calamar gigante o de un pulpo gigante que viene, se come el barco y te lleva a las profundidades. Pero sí hay otro tipo de supersticiones más arraigadas, ¿no? Y mucho más cercanas al ámbito de los fantasmas, de los espectros, de los aparecidos, porque el mar da para eso. Bueno, pues hay una historia que además está muy ligada con nuestro país, con España. Esa es la del Mary Celeste, porque estamos ante el barco fantasma más conocido de la historia, con una salvedad, con un añadido más. Y es que este barco existió. Y este barco llegó hasta Portugal. La historia empieza en el año 1861, cuando sale de los caladeros de Nueva Escocia. Ahí es donde se crea este barco. En un principio es bautizado como Amazon, como la célebre tienda virtual, Amazon. Y la verdad es que ya desde el principio tenía esa pátina idónea para pasar a la historia como un barco maldito, ¿no? Porque hay que decir que el primer capitán no llega a tripularlo, porque se ahoga. Pero es que el segundo, en el viaje inaugural, le ocurre lo mismo. Pero bueno, se ahoga. Sí, a partir de ahí, imaginad, ¿no? Empieza a ganar fama de barco maldito, de barco embrujado. Durante prácticamente 6-7 años está navegando este bergantín, tenía 31 metros de eslora, pesaba 282 toneladas. Era un barco muy bonito, además. Bueno, pues está navegando hasta que un mal día se queda varado en las costas de Nueva Escocia y a partir de ahí es vendido a un gran empresario norteamericano. Este extrañamente lo compra porque, vuelvo a repetir, la tradición de maldito que traía ya el barco era para dejarlo ahí varado y que nadie se acercara hasta él. Y es cuando se es bautizado con el nombre de Mary Celeste. Bueno, pues este Mary Celeste, el 5 de noviembre del año 1871, zarpa de Nueva Escocia. Va con 7 tripulantes. El capitán además va con su mujer y con su hija y transportan 1.701 bidones de alcohol, no de alcohol de consumir, sino de alcohol industrial. El destino es Génova. Bueno, pues un mes después, 5 de diciembre, es avistado por otro barco, el Dei Gratia, va a 2 nudos de velocidad y el Dei Gratia, el capitán Briggs, que era muy amigo de Morehouse, que era el capitán del Mary Celeste, se da cuenta de que ese barco, en la cubierta, no hay nadie. Se acerca, de hecho, hasta tal punto de que consigue ver
que efectivamente es el Mary Celeste. Bueno, pues junto a 4 tripulantes deciden visitar el barco y ver qué ha ocurrido. Lo que se encuentran es curiosísimo. La mesa, donde cenan, donde comen, donde desayunan la tripulación, está puesta. La comida también está colocada. En el camarín del capitán se encuentra un baúl con la ropa cuidadosamente doblada. Es decir, no hay sensación de que haya habido una tormenta. Evidentemente los platos hubieran salido volando. Claro. No hay sensación de que haya habido batalla. Está todo Los perfecto. piratas de algo, Es ¿no? como si de repente hubieran desaparecido, porque en ese barco no había nadie. No habían ido a pescar ni nada, ¿no? No habían ido a pescar, además de donde venían. Imagínate, si los encuentran en las Azores, esto se parte de la idea de que desaparecieron un poquito O antes. sea, esto es real, no es una superstición, esto es No, real. esto es real, y de hecho el barco fue llevado hasta Gibraltar. El almirantazgo británico inició una investigación. No se supo jamás qué había ocurrido con la tripulación del Mary Celeste, barco que posteriormente volvió a ser vendido y sufrió una enorme cantidad de calamidades a lo largo de su historia, hasta que finalmente quedó varado en las costas de Haití. Fijaros qué sitio más amable para un barco dejarlo como allí, este. ¿no? Dejarlo allí. ¿Está allí ahora? El barco se hundió y desapareció. Se dice que en el año 2001, bueno, pues se pudo ser encontrado, ¿no?, en estas costas de Haití, pero lo cierto es que no se ha vuelto a saber nada del Mary Celeste, salvo que hables con los viejos lobos de mar. Y es cuando te dicen que en ocasiones, en determinados mares, como el mar de los Sargassos, por ejemplo, es habitual observar la silueta del Mary Celeste, bueno, que va en su rumbo hacia la eternidad con una carga de espectros que mejor no te encuentres. Vamos a salir a navegar. Por eso no voy un en barco. ratito, claro, Claro. si es que te encuentras al Mary Celeste, claro. Claro, la Es una lía buena parda. furgoneta. Lorenzo, que tengas tu maravilloso día nublado, ¿eh? Pues yo disfrutando, pero vamos, como un niño con un caramelo. Vamos. Hasta la semana.